¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al Festival del Bien Público. Hoy este azul que nos rodea es el color del que vamos a hablar, de la preservación de los océanos y de un riesgo que ya hemos advertido en el programa en anteriores emisiones que tiene que ver con los plásticos, la contaminación en general en los océanos, para que ustedes tomen dimensión de las millones de toneladas que hay en los océanos de plásticos y de otros elementos. La estadística se simplifica en que por minuto se arroja un camión lleno de plásticos a los océanos en el mundo. Hay islas enteras de plásticos. Vamos a hablar desde gran creatividad, pero hablemos de datos específicos. Los océanos constituyen más del 70% del planeta y son esenciales para sustentar y promover la vida. Más de 10 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año y son el componente más visible de la contaminación de sus aguas. La creatividad utiliza diferentes recursos, de esto habla el Festival del Bien Público, para contarnos estos temas. Si no va a la basura, va al mar, es el título de una campaña realizada en Portugal en 2017, que es el punto de partida para la charla que se viene sobre este tema. It doesn't go in the bin, it goes in the sea. Learn about the heritage we protect. Join us. Claro, y todo lo que se ve en estas campañas también marca la convivencia, porque es una convivencia tóxica, por cierto, pero convivencia al fin entre los peces y los plásticos. La campaña, que llega desde Países Bajos, realizada muy recientemente, marca qué puede haber en nuestros platos en 2050. I've been traveling so long. The story's frozen in a song. Up to the mountain sky, the seagulls cry and wish me up. They're gonna wish me up. Two moons in the sky where the seagulls cry. Up to the moons in the sky where the seagulls cry and wish me up. They're gonna wish me up. Two moons in the sky where the seagulls cry. Habla de la sobrepesca, una palabra que quizás nunca escuchamos. Es una advertencia que llega desde Países Bajos, realizada este año. Pero fíjense ustedes que la problemática de los océanos tiene muchas aristas, pero pocas de ellas son mencionadas en los discursos habituales en países como el nuestro. Algo más de esta campaña vamos a conocer en el siguiente tape. Si no dejamos de pescar en exceso, nuestros océanos pronto transportarán más desechos marinos que peces reales. Esto es lo que busca comunicar Pesca del Día en el año 2050, una idea de cómo podría ser nuestro futuro si no se toman medidas sobre la cantidad de basura que se tiran en los océanos y los desechos marinos que se generan a causa de la sobrepesca. La campaña posee spots y piezas gráficas. Sea Shepherd es una organización internacional de conservación marina que participa en campañas de acción directa para conservar y proteger los océanos y la destrucción ambiental. Estudiantes de 2 universidades holandesas recrearon obras de arte inspiradas en la vida marina a partir de redes desechadas que se encuentran en el Mar del Norte.
Y vamos a hablar de creatividad y lo vamos a hacer a partir también de un proyecto que les vamos a mostrar, que ya se emitió aquí en la televisión pública, que tiene que ver con los océanos. Vamos a darle la bienvenida a Javier Corbalán, que es realizador audiovisual y el director de Planeta Océano. Bienvenido, Javier. Gracias. Y a Luis Capozzo, que es biólogo marino, investigador principal del CONOCET. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bueno, empezamos por el principio, empezamos por una campaña que está marcando, digo, la preocupación de lo que significa la contaminación en los océanos. De esto que venimos observando en la creatividad, ¿no? En estas piezas publicitarias, como biólogo, ¿qué destacarías? ¿Qué te parece que está bien? Lo que está bien en todo lo que tenga que ver con estas piezas publicitarias es hacerle llegar al público la información para la toma de conciencia. Cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de la contaminación de los océanos, el público en general tiene la idea de que queda lejos de su casa, Claro. de que no lo afecta, de que no tiene nada que ver lo que ocurre en los océanos con lo que pasa en alguien que vive en San Miguel de Tucumán. Claro. Y lo importante de todo esto y de todos los temas vinculados al peligro que corren los océanos en todo el planeta y en particular nuestro mar argentino, el público debe comprender que lo que ocurre en el océano termina repercutiendo en las tierras emergidas. Javier, vamos a lo creativo, vamos a la campaña que vimos recién, quiero tu mirada de realizador audiovisual, sobre esto que muestra redes que parecen, digamos, dispuestas como si fuesen mariscos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo viste? Bueno, primero decirte que la creatividad me parece una herramienta fundamental para resolver cuestiones comunitarias en general, ¿no? Y también esto de, desde el audiovisual, de cambiar el punto de vista, ¿no? Claro. Entonces eso me pareció... Ese jueguito, ¿no? Que Sí, vale la sí, pena. muy interesante. Sí. Te pregunto porque acá tenemos al biólogo que nos explica la profundidad y lo concreto de este tema. Ahora, ¿cómo comunicar? Sabemos que es clave, ¿no? Que el mensaje sea efectivo. En este caso hay un juego de simpatía, de cambio de punto de vista, quizás hasta de humor desde una cuestión que es negativa, ¿no? Que es la realidad. ¿Qué te parece que vale la pena poner en juego para que un mensaje pueda llegar creativamente hablando? Bueno, primero te digo que me parece que la forma de comunicar tiene que ser dinámica. O sea, las generaciones hoy nos están enseñando a que hay que adaptarse a nuevas formas de comunicación, que quizás tienen que ver más con redes sociales, con formatos cortos, que por ahí lo que estamos acostumbrados nosotros, los más grandes, ¿no? Entonces me parece que la adaptación es fundamental. Y ahí siempre ha aplicado el tema de la creatividad, porque si le hablas a los jóvenes en un lenguaje que a ellos no les parece natural, eso no funciona. Entonces me parece que los que estamos interesados en divulgar contenidos científicos en general y con compromiso de alguna manera social como esto, Sí. tenemos que hacer el esfuerzo de adaptarnos en el mensaje. Claro, ¿sí? que llegue a los que hoy están marcando el tono y el modo de Sí. comunicar. Aparte, para aprovechar algo que yo estoy viendo, yo soy profe de la facultad también, estoy viendo que hay un interés en las nuevas generaciones mucho mayor que en generaciones anteriores con respecto al cuidado del medio ambiente. Sí, se nota, ¿no? Uno ve, por ejemplo, jóvenes por el clima, diferentes grupos. Vamos a ver ahora algo que tiene que ver con la comunicación y este tema. Y justamente hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes para casi cualquier cosa. Ahora, la aplicación para eliminar los plásticos de los océanos, dice esta campaña, no existe. Bueno, algo que nos lleva a la vida diaria, ¿no? Todo parece poder resolverse con la intervención de la tecnología, salvo esto. Y te quiero preguntar esto, Luis, la importancia de la acción individual, ¿no? A esto llama la campaña. Sí, el poder de las acciones individuales todavía no ha sido tomado
seriamente Claro. por el ciudadano y la ciudadana. Claro. No solo el poder de la acción individual, sino el poder que tenemos como consumidor, exigiendo que se dejen de utilizar plásticos. Hay herramientas, hay conocimiento y hay tecnología para reemplazarlo. El plástico en los océanos y los microplásticos en particular están presentes en todo el planeta. Colegas del CONICET acaban de publicar en los últimos meses que nuestro mar argentino es uno de los más comprometidos. Se encontraron microplásticos en organismos antárticos. Estoy seguro que vos, Javier y yo, tenemos microplásticos Claro. que miden de 0,5 milímetros a 0,0005 milímetros. Claro, y esto que se usa como una metáfora para explicarle al público que es que nos comemos una tarjeta de crédito en promedio ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? Yo calculo, no sé cuánto mide, qué volumen de plástico ocupa una tarjeta de crédito, ese dato no lo recuerdo. Pero lo que sí te garantizo es que estamos ingiriendo microplástico todo el tiempo Claro. con los propios alimentos. Claro. Y además, todo lo que venimos compartiendo en cuanto a campañas, lo que hace es marcar el llamado de atención desde todos los lugares posibles, ¿no? Casi desesperadamente. Lo que vamos a compartir ahora es una campaña que viene desde México y tiene que ver con un campeonato de pesca de plásticos. El mar me ha dado todo. Nosotros, en cambio, le devolvemos basura. This huge amount of plastic affect both marine wildlife and fishing communities. Hoje tem muito mais plástico no mar do que peixe. Corona has long been associated with beach life and its preservation. This time, we decided to take our commitments deep into the ocean. Corona convoca a su campeonato de pesca de plástico. 本周六早上8点， Limpe o oceano e ganhe dinheiro. We launched the first plastic fishing tournament, a global-scale initiative where fishermen were rewarded for fishing plastic waste from the sea. The more they caught, the more money they made. יוצאים לדרך. אם אין זיהום בים, בטח הדג נכנס. יהיה טוב גם לדייגים, לפרנסה. You may catch the plastic any which way you like. O plástico, que era um problema pra gente, hoje tá virando uma renda extra. We connected hundreds of fishermen with recycling companies, so from now on, they could earn a second income by selling plastic all year round. A partir de ahora el plástico nos va a dar más ganancia para nosotros. My dream is just to keep the ocean clean, then in order that our new generation can get fish. Publicidad, una empresa, ¿no?, que llamó a esta acción. Claro, el objetivo acá, ganar dinero, debería ser el objetivo salvar y mejorar nuestro hábitat natural que estamos destruyendo. Pero bueno, por algo se empieza. Campeonato de pesca de plástico es el título de esta campaña de la cerveza Corona, realizada en Estados Unidos, aunque con acción en diferentes países del mundo este año 2022. La agencia es We Believers. Es un video que ganó 3 oros, un premio de plata, 1 de bronce en los Leones de Cannes de la edición 2022 para llamar la atención sobre la cantidad de plástico que termina en el océano en México cada año y combatir la contaminación. Y también con esta acción que marca toneladas extraídas del mar en diferentes partes del mundo. Conozcamos un poquito más sobre esta campaña en el siguiente tape. Este campeonato de pesca de plástico se llevó a cabo en Mazatlán, un balneario mexicano en el estado de Sinaloa. Durante 4 horas, más de 60 pescadores en 30 embarcaciones retiraron cerca de 3 toneladas de plástico de una zona que se ha visto severamente impactada por los desechos que dejan los turistas.
más de 150 miembros de la comunidad en total participaron en las recolecciones, pasando más de 15 horas pescando plástico. El plástico marino recuperado es reciclado por México Recicla, una empresa compuesta en un 60% por mujeres. Junto a Corona, a través de una alianza que inició en diciembre de 2020, México Recicla ha recolectado ya más de 5 millones de kilos de plástico. Bueno, arranco por Javier en este caso para hablar y preguntarte concretamente estas acciones. ¿Son más ejemplificadoras que acciones que pueden cambiar? Y te lo propongo desde la idea de lo que puede generar en el que ve, en el que puede tomar conciencia. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la creatividad y la realización que está hecha? Me parece interesante, como vos decís, esto de lo visual, ¿no? Sí. La imagen que te muestra las lanchas yendo, en vez de las mismas lanchas que se usan para pescar, ir a pescar plásticos, ¿no? Sí. Eso me parece que tiene un impacto fuerte. Y después esto de lo regional, de que se involucre a los pescadores, que es algo que nosotros tratamos en la serie también, ¿no? Como un actor fundamental del cambio. Y después, por otro lado, me parece fundamental que esté una empresa, digamos, atrás, invirtiendo recursos, pues si no hay recursos en esta campaña, no se puede hacer. Por supuesto. Hay ahí algo también importante respecto a lo que significa el compromiso, ¿no? De marcas comerciales, en este caso, que muchas veces son las que han generado, no necesariamente en este caso, pero parte del problema, ¿no, Luis? Bueno, en general, es para celebrar que empresas, y cuanto más grandes sean mejor, inviertan recursos, cuando Javier dice recursos es dinero, sí, claro. Para hacer este tipo de campañas y para llamar la atención. Pero, digamos, de nuevo insisto, es suficiente ya llamar la atención, hay que pasar a la acción. Y en general, a mí me gusta decir que la ciencia y la tecnología hace rato que ofrecieron los mecanismos para esta reconversión. Vamos a compartir, porque todo este conocimiento desde la realización audiovisual y desde su profesión de biólogo que nos traen Javier y Luis, fue vertido en un trabajo que lleva el título de Planeta Océano, un trabajo audiovisual que se dio, entre otros espacios, en la televisión pública y que marca, a partir de esta preocupación que venimos conversando, una narración imperiosa. Vamos a ver el tráiler. Mi padre me regaló esta cámara de Super 8 cuando cumplí 12 años. Era tan fanático de Jacques Cousteau que me propuse hacer mis propias películas sobre el mar. Nunca pude dedicarme a filmar. La investigación en el laboratorio, los estudiantes, la divulgación, nunca me dejaron tiempo para dedicarle a una película. Sin embargo, no todo está perdido.
Bueno, ese muy pronto que tiene que ver con muy pronto la acción también que uno tiene que llevar adelante, ¿no? Uno, digo, la sociedad entera. Hablemos del impacto que tuvo, ya que hablamos de impactos negativos con los plásticos, el impacto que tuvo esta producción documental, esta historia en el público que la recibió. A ver, Luis. Bueno, yo estoy orgulloso, siempre le digo a Javier, esto muy pronto es hace una década. Sí. Y por eso hice el juego, Por ¿no? eso, y viste que lo que se pone en la presentación del tráiler es justamente lo que estamos conversando Claro, hoy. claro. Y Pero empeorado por 10 años ahora. Exactamente, por eso te digo que cada década Sí. es más acuciante. Y yo creo que en el público, Planeta Océano tuvo un impacto maravilloso. Se pasó en esta casa, se pasó en el canal Encuentro, se pasó en Tec TV, se pasó en un montón de canales de cables. Y fue muy solicitada por docentes de distintos niveles educativos porque funciona como disparador para poder trabajar en clase temas vinculados, por ejemplo, a la ecología, a la biología en general, y durante un tiempo no estuvo disponible. Hoy los derechos de Planeta Océano son abiertos y desde hace poco tiempo, desde hace 1 año y medio o 2, está disponible en la plataforma cinear.play o cine.ar.play. Sí. Está disponible de manera gratuita para aquellos docentes que la quieran utilizar para discutir estos temas con sus estudiantes. Sí. Y hablábamos de la biodiversidad. ¿Y sabes por qué es importante conservar la biodiversidad en general y marina en particular? Porque los colegas que se dedican a estudiar la biodiversidad, a ponerle nombre y apellido, en latín, como hacemos en ciencia, nos cuentan que con mucha suerte entre el 15 y el 20% de las especies que nos acompañan en el planeta son conocidas, el resto no. Mirá vos. Veíamos, pese al tema del documental, veíamos el privilegio de disfrutar de las imágenes del mar, de las diferentes especies animales marítimas que veíamos ahí. Contame del rodaje, ¿cómo fue ese rodaje? Primero te cuento cómo surgió, si querés, el proyecto, que surge desde ese librito que está ahí, que después lo vamos a mostrar, que es del autor acá presente. Sí. Y empieza como un sueño, ¿no? Que es llevar ese contenido que, repito, era muy ameno a la lectura, a una serie documental. Eso fue un proceso que duró concretarlo unos 2 años más o menos, hasta que nos presentamos en el Inca. En ese momento había, digamos, un fomento a este tipo de producciones. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar y empezar la preproducción, ¿no? Y el rodaje parecía muy lejos y con una preproducción bien hecha llegamos a esas imágenes que son ni más ni menos que transmiten, digamos, la contemplación que siente uno cuando está ahí. Claro. Yo me considero un privilegiado por haber estado en ese momento, por ejemplo, en Punta Norte, esperando el varamiento de las orcas cuando se van a alimentar de cachorros de lobos marinos. Lo que se siente es muy difícil de explicar. Estás como en una comunión con el equilibrio de la naturaleza, que digo, nosotros estábamos en un espacio privilegiado para poder filmar con muchos otros medios audiovisuales de todo el mundo, pero el público en general puede acercarse también y experimentar esa sensación. Y lo que va a pasar ahí es que lo vas a sentir propio, lo vas a sentir tuyo, que es un poco el objetivo de la serie, ¿no? Claro. Hacer que la gente sienta ese lugar, esos animales como propios. Total. Y también la importancia, ¿no?, de que exista el fomento, de que existan estos relatos, que existan estas narraciones como Planeta Océano. Vamos a seguir tomándonos de la creatividad, porque este programa todo el tiempo busca el estímulo de la creatividad para pensar, para modificar la realidad. Y en este caso se toma el spot que viene desde Chile de una icónica escena de la premiada, de la oscarizada, como dicen, película Belleza Americana, La Bolsa, la famosa bolsa que aparece allí, reversionada con una mirada en favor de los océanos y en favor, en definitiva, del planeta. Vamos a verlo. Do you want to see the most horrible thing that I ever filmed?
It was 20 years ago, and I thought it was beautiful, but not anymore. This bag was actually just floating around, not dancing, not playing, just polluting the surrounding. And it would stay there for another 400 years until it decomposes. Today I realized that there's a whole life behind things. Now more than ever, it's urgent to reduce the use of all this kind of plastics, bags, cups, straws, dishes, everything. There's so many reasons to be afraid. We all need to remember there's so much pollution in the world. I feel like I can shake it. Is this the American beauty we want? $20 ¿no? 20 años de la película y una reconfiguración de una escena icónica que hace Greenpeace. ¿Cómo la viste, Javier? Tengo muy presente esa escena de la película Belleza Americana, que es una de mis películas favoritas y que me remite de vuelta al tema de la belleza que hablábamos antes. Claro. Y usar la belleza como un elemento para transmitirnos a hoy al problema de los plásticos, ¿no? Me pareció muy original, interesante. Tomarse de algo que además está en la memoria popular, ¿no? Sí, fue una escena icónica en la historia del cine esa. Interesante a veces cómo se apela a la memoria colectiva, ¿no? Para que el mensaje sea efectivo. Porque todo el tiempo cuando uno ve una campaña y ve que no hay un cambio profundo, en definitiva se levanta la vara, ¿no? De lo que tenés que hacer para llamar la atención, Luis. Exactamente. El tema es hasta dónde levantar la vara. Yo creo que, digamos, acaban de decir esta escena, los años que tiene. Yo veía la bolsa plástica hace pocas semanas. Colegas chilenos frente a las costas de Chile exploraron la fosa de Atacama y lo que encontraron a 8.000 metros de profundidad, ¿sabes qué fue? Una bolsa de plástico. Qué bárbaro. Y hace años atrás, en la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo del océano, es decir, la montaña más alta que nosotros conocemos es el Everest. Bueno, hacia abajo, más profundo que la altura del Everest. Son 11.000 y pocos metros, 11.047 metros de profundidad. Cuando fue explorada en forma remota, también se encontraron plásticos. Es decir, no hay un lugar en el planeta que no tenga plásticos. Y el proceso de degradación de los plásticos, dependiendo cuál es el origen de la fabricación, demora más o menos tiempo en degradarse. En ese camino de degradación aparecen estos microplásticos que son los que afectan hoy a la biodiversidad planetaria completa, incluyéndonos. Claro. Entonces, es bueno utilizar escenas icónicas del cine, de la literatura, de programas de televisión, de donde vengan para llamar la atención, pero decir, bueno, un momentito, esto es conocido, pero está pasando esto y vos tenés responsabilidad, que se llama responsabilidad ciudadana. Y en el caso del mar argentino, nuestra Constitución, en el artículo 41, lo dice clarito. El Estado es responsable de proteger la biodiversidad para las generaciones futuras. A los dos muchas gracias, es un placer. Un placer haber estado acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a seguir ahora con una campaña que marca desde otra óptica, desde otra geografía, como es Turquía, como es el año 2020. Fíjense ustedes que desde diferentes puntos del planeta se está alertando sobre esta misma cuestión, sobre esto que es una amenaza también tan silenciada que se cierne sobre nuestra casa. Isn't it fantastic? Turquoise and blue seas, sun, sand, and plastic. No, it isn't. Turkey is #1 in Europe at something we wish we were not. But politicians don't seem too bothered about this. A ban on single-use plastic might take longer than a straw to dissolve in nature. Greenpeace thought they needed a little push from the people. And we thought we could achieve this by causing more pollution. Greenpeace presents Logo Pollution. On social media, people follow famous people. In Turkey, people follow municipalities.
The accounts of tourist locations have the same sort of following as K-pop bands. The same locations are also the most affected by plastic. So we asked them, how about we change that logo of yours to something more truthful? Like this, for example. Some said yes. And so we polluted the logos of 10 municipalities in every plasticky way we could. Straws, bottles, cups, forks and knives. The logos were not pretty to start with, but hey, there's always room for improvement. We updated profiles with downgraded logos. People started saying, "Oi, why is my municipality not part of this? We want some of that filth." So tens of other municipalities started polluting their own logos. We first made it onto local news, then the national news, then trending topics. Then our petition received 500,000 signatures. Our beaches are better off without plastic. And probably our logos too. Fíjense ustedes que todo esto que venimos marcando también nos hace poner la mirada en la situación de los propios animales en los océanos. Hay un estudio que marca que hay 1 millón de animales que quedan atrapados a través de la contaminación, de las redes, del plástico en los océanos y mueren. 1 millón al año. Lo muestra esta campaña con la que nos vamos a la pausa, que viene desde los Estados Unidos, realizada en 2017. Bien, seguimos en el Festival del Bien Público y en este momento vamos a hablar de arte y de bien público porque el tema de la difusión y la llegada al cine argentino siempre es un desafío, ¿no? Un desafío para que podamos acercarnos a nuestras historias, a quienes cuentan nuestras historias, al talento argentino. Y en este sentido, la DAC, los directores argentinos, hacen una movida, un proyecto que se llama El Cine Argentino Va a la Escuela, que recorre el país también para dar cuenta de esta situación y para conversar, para dialogar, para presentar diferentes obras del séptimo arte. Están con nosotros Ricardo Peterbar, que es director y es coordinador de este proyecto de la DAC. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a vos. Y está también Inés Efron, gran actriz, acompañándonos. Bienvenida, Inés. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito de lo que hacen con este proyecto y después vamos a conversar con ellos. La solicitud surge de la escuela, o sea, la necesidad de que vayamos a proyectar una película surge de un docente o de un directivo de la escuela. No matamos a nadie. No murió nadie. Yo pensé que Ni a mí me hacían esas cosas de verdad tampoco. No. Es todo mentira. Todo lo que pasa en la película es mentira. ¿Todo? ¿Sonido? ¿Sonido? Anda. Y ahora tenés que marcar. Ahí está. Nos encontramos con que el 50, 60 y hasta el 80% de los chicos de 18, 16 y 15 años nunca fueron al cine, nunca vieron una película en sala.
Y se encuentran con que ahora, bueno, gracias a esto empiezan a ver y tienen alguna posibilidad de repetir la experiencia, ya que en algunos lugares hemos dejado equipo, en algunos lugares sentamos conciencia de que los centros culturales compren equipos, en algunos lugares la cosa empieza a funcionar. No es lo mismo lo que pasa en una escuela de Flores, donde los alumnos tienen la materia audiovisual, entonces en el debate hay algo técnico y aprovechan para preguntar muchas cosas técnicas con respecto a una película, a lo que pasa cuando vamos a lugares alejados, donde la mayoría de los chicos nunca fueron al cine. Cuando vamos a lugares más alejados recibimos como un gran agradecimiento. Y la respuesta de los docentes sobre todo es, más allá del hecho cultural de proyectar una película, es que se sienten parte. Pero lo que más recibimos es el agradecimiento de que llegamos ahí. Lo que pasa es que muy poca gente llega a esos lugares. Está muy buena la película. Es la primera vez que veo una película así. Yo le agradezco mucho a los directores que siempre se acuerden de nosotros los pobres. Eso es lo lindo. Wow, qué fuerte, ¿no? También nosotros damos por sentado el cine, ¿no? Para nosotros es un tema de fin de semana, de todos los días, ahora con las plataformas, ese es otro debate, pero digo, de todas maneras, el acceso al cine para quienes vivimos en las grandes ciudades es otra realidad, ¿no? Nace un poco de eso, Ricardo, me imagino, ¿no? De la necesidad de que todos puedan llegar al cine. Sí, nace de la necesidad de que nuestro cine sea conocido por nosotros mismos. Claro. Saber que también es una producción nacional, la cultura y en este caso particular el cine. Sí. Y bueno, y que los adolescentes se enteren que hacemos un cine de calidad. Mundialmente de calidad, digamos, Sí. Reconocido mundialmente como de primera calidad. Y también de darle la posibilidad a los pibes, digamos, de tener esta experiencia de ver cine en esa sala oscura, en donde es otra cosa. La experiencia lo que se vive. única, ¿no? Sí, que es difícil de entender para todos antes de vivirlo, ¿no? Claro. Bueno, yo me acordaba, y lo digo como detalle de color para rubricar lo que decís, lo decía en relación al teatro, pero el gran crítico Ernesto Yo cuenta la primera vez que fue al teatro, ¿no? Y ese deslumbramiento, está escrito en alguna crónica que hizo y creo que eso todo lo podemos evocar en alguna experiencia única. También hay diálogo, también hay encuentro, ¿no? Inés, para vos como actriz debe ser muy gratificante. Pasa en algunos festivales, ¿no? Que recorren el país, ahora hay muy pocos, pero digo, es muy linda la experiencia, imagino. Sí, es increíble. Hacemos siempre después de la proyección, las veces que yo fui a escuelas, un debate, una charla para que los chicos me puedan preguntar cosas. Y es muy gracioso porque muchos tienen curiosidades, me preguntan cuánto gano. Las preguntas tienen Todo tipo. por todos lados. Y es muy interesante, la verdad, compartir ese momento con ellos. Sí. Y además, las películas que has ido presentando de tu filmografía también, digo, me imagino que es interesante porque recibís miradas muy distintas de la que puede ser un público acostumbrado al cine, ¿no? Sobre la película y sobre tu trabajo. Sí, hay como una inocencia o una curiosidad que es distinta, ¿no? Es como las cosas de las que llegamos a hablar, además que en general son adolescentes, entonces Claro. también como hasta ahora venimos mostrando XXI y la Claro. película tiene una temática que habla sobre esa edad, entonces se dan temas que tienen que ver con el despertar a Sí. la vida de ese momento también. Sí, Lucía Puenzo, ¿no? Hablar también de las directoras, mujeres, que es tan importante y que ahí hay tanto terreno por recorrer. Ricardo, la programación que ustedes van presentando, me imagino que está curada especialmente para movilizar ciertos temas, ¿no? También. Sí, no ciertos temas, sino el interés de los chicos y la valoración de lo que podemos hacer en materia de cine. Buscamos que sean películas entretenidas, que toquen ciertas temáticas de interés, pero Sí. no particularmente una u otra. No tiene un propósito pedagógico el Sino programa. de difusión, de participación, ¿no? Sí, de sensibilización. Lo pedagógico viene por detrás inevitablemente. Claro, Cuando claro. todas las películas tratan sobre temas que nos
concierne a los seres humanos, entonces algo siempre hay para rescatar y los profesores también siempre quedan como encantados se les abre un mundo de posibilidades para poder seguir, para estar mejor comunicados con sus alumnos. Va a escuelas secundarias esto. Escuelas secundarias. Claro, porque cuando uno ve que se inaugura un cine con los espacios Inca, por ejemplo, como ha pasado hace algunos años antes de la pandemia, y demás en Iguazú, donde no había cine, o ahora pasó en Calafate hace algunas semanas, donde no había sala de cine, digo, uno ahí toma dimensión también de lo que significa el no acceso, ¿no? Y también cómo te modifica la vida. Imagino que ustedes lo deben observar, ¿no? Digo, que esas personas salen distintas de esa proyección. Sí, desde mi perspectiva yo creo que el ver, bueno, además si para muchos es la primera vez de estar en una circunstancia de cine, después poder hablar con la persona que acabas de ver en la pantalla, quizás sí es una experiencia inolvidable, ¿no? Como y además ver que podés hablar y que está humanizado el vínculo y podés hacer preguntas de lo que se te ocurra. Sí, es transformador seguramente, no todos los días pasa. Y Ricardo, también pienso en este sentido de recuperar ese lugar que el cine argentino tuvo en sus épocas doradas, ¿no? De ser el primero y el protagonista en la difusión, en la distribución, en la llegada al público, empezar a recuperar desde algunos sectores ese contacto con lo que hacemos, ¿no? Y lo que somos. Sí, sí, totalmente. Digamos, valorar nuestro cine que tiene, como bien vos decías al principio, poca difusión y los pibes no lo conocen. Claro. Muchas veces escuchamos, nunca vi una película argentina. Claro. Muchísimas veces. Y pocas veces, pero también un poquito por vergüenza, los chicos no te dicen que no fueron nunca al cine, pero la mitad de los pibes de la Argentina, de la edad de adolescentes, no fue nunca a una sala de cine. Y hay un testimonio en el tape que acabamos de ver que es conmovedor, de una señora que dice gracias por acordarse de los pobres, ¿no? Respecto también de poder alimentar los sueños, porque el cine está muy vinculado con los sueños, ¿no? Con lo que podemos ser. Y en este caso también a actividades, ¿no? Veía a un chico jugando con una claqueta. ¿Qué cosas experimentan también? No, un poco el sentido de llevar siempre a esas proyecciones o al director o a alguno de los actores, actrices, es que hagan palpable que la producción de cine es algo que existe, no es algo que solo es magia que está en la pantalla, es una producción, es una actividad productiva. Entonces, bueno, llevar una claqueta, hablar con el director, hablar con alguna actriz, actor, es algo que lo hace real. Total. ¿Y qué películas se estuvieron dando, se están dando como para que el público también se entere? El programa empezó con 10 películas y ahora estamos con 45. Nosotros damos a disponibilidad al docente que se interesa en que llevemos el programa, le damos este listado de películas y ellos eligen 10. De acuerdo a esas 10, nosotros vemos quién nos puede acompañar. Claro. Y ahí terminamos de definir. Pero las películas son desde la historia oficial, o sea, desde las ganadoras de Oscar hasta comedias como Días de Vinilo, en la cual está Inés, Gilda, no sé. Y hemos incorporado, a lo largo de los años, fuimos incorporando quizás películas con un lenguaje un poquito más encriptado, más cinematográfico, llamémosle, y no tan sencillo de digerir, sino con un poquito más, algo de pimienta, y también documentales. Buenísimo. Lo que hemos comprobado, efectivamente, que sea documental, sea ficción, sea un director, sea un continuista, el interés y la fascinación que producen los pibes es la misma. Qué lindo, qué lindo. Y además también dar ese derecho, porque en definitiva el arte es un derecho, ¿no? Que muchas veces, como ustedes demuestran con esta actividad, no está respetado, ¿no? Que se pueda elegir, ¿no? Conocer. Así que bien vale. Para que la gente lo siga, digamos, porque acá salen como buenos artistas de gira, en definitiva, ¿no? De gira nacional. ¿Redes sociales de la DAC? @Fundación DAC. Bien. Ahí nos pueden seguir en Instagram, Facebook, y después nos pueden ubicar también en una página web que es por donde nosotros canalizamos los pedidos de las escuelas, que es www.fundaciondac.org.ar. Perfecto. Ahí se pueden inscribir para que nosotros lleguemos. Buenísimo. Siempre hemos llegado, tenemos un listado de escuelas
todavía largo para cumplir, pero cuando hay interés del lado de la escuela, nosotros estamos ahí. Buenísimo. Para cerrar, Inés, lo más lindo que te pasó, contame. Ay, no me acuerdo porque o sea... Sí, no sé si es una anécdota. O sea, yo siempre que voy a las escuelas me voy con el corazón expandido porque veo los ojitos que me escuchan y que además yo les cuento como desde un lugar súper sencillo de cómo fue mi camino, y creo que también puedo transmitirles algo de que, che, si tienen ganas de actuar, muevan, no es imposible, ¿no? Como que les trato de llevar algo como, que fue también mi experiencia de como, bueno, se puede, qué sé yo, las cosas se van dando si uno tiene la potencia. Entonces, yo siempre me voy con esos ojitos que algunos me miran como con ese fervor de la adolescencia, que yo lo viví, entonces lo conozco y le hablo a ese fervor. Así que creo que es esa la anécdota más general. Está Después bueno. cuando me preguntaron la última vez cuánto ganaba, me dio mucha risa. Después te lo pregunto, después de cerrar. Gracias, Inés, gracias, Ricardo. Acuérdense, Fundación DAC, y vale la pena conectar con el cine. Nosotros nos vamos la próxima semana, más creatividad, más bien público, más arte, aquí en la pantalla de la televisión pública. Buenas noches.